Los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Les dejo esta excelente reflexión. Actividad número 9. Sucesiones y expresiones algebraicas. Una sucesión, definamos qué es primeramente. Pues es un conjunto de números uno detrás de otro y van a llevar un cierto orden. Vamos a analizar algunos ejemplos para que quede claro esta definición. En el ejercicio número 1 nos piden completar la tabla a partir del número de cuadrados sombreados en cada figura. Entonces, fíjate, aquí en la tablita me dicen la figura 1, el lugar en la sucesión y el número de cuadrados sombreados, la figura 4, perdón. Entonces, viendo desde la figura número 1, tenemos que analizar ese trasfondo de qué es lo que le da esa sucesión a a ese conjunto de ordenamiento que se te presenta. Por ejemplo, aquí en la figura 1 notas que tienes 1, 2, 3, 4 cuadrados sombreados. En la figura número 2 notas que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados sombreados. En la figura número 3, ¿cuántos tendrás? Pues ya creo que ni contar es necesario, sino que tú ves que aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por ya cierta lógica, notamos que aquí en esta figura vamos a tener entonces 10 cuadrados sombreados en la cuarta figura. Entonces, fíjate cómo en la tablita me preguntan, bueno, y en la figura 5, ¿cuántos va a haber? Y en la figura 6, y en la figura 7, y en la figura 8, y en la figura 9, y en la figura 10. Bueno, este es un ejemplo de una sucesión muy básica, ¿sí? Entonces, en la figura 4 tenemos que el lugar que ocupa en la sucesión es el lugar 1, 2, 3, 4. Está en el lugar número 4 de la sucesión. Y que el número de cuadrados que tiene sombreados son 10, ¿verdad? Entonces, si seguimos este patrón, en la figura 5, obviamente, vamos a tener que el lugar que ocuparía la figura 5, pues sería el lugar 5, ¿no? ¿Y cuántos cuadraditos azules tendría sombreados? Pues si te diste cuenta y sacaste que si aquí había 4 y aquí había 6 y aquí había 8 y aquí había 10, entonces la diferencia de una figura a otra es de 2 cuadrados. Por lo tanto, si en la 4 había 10, en la 5 debe de haber 12. Y en la figura 6, pues estaría como por acá, la figura 6, y ocuparía el lugar en la sucesión número 6. ¿Y cuántos cuadraditos sombreados tendría? Fácil, 14, ¿verdad? Y en la figura 7, pues su lugar de sucesión sería el lugar número 7, pero tendría ¿cuántos cuadraditos sombreados? 16, ¿verdad? Y en la figura número 8, su lugar sería en la sucesión el 8, pero tendría 18 cuadros sombreados. Y así sucesivamente, la 9 sería su lugar 9, pero tendría 2 cuadrados más que la anterior. Y así sucesivamente, de hecho de ahí la expresión, así sucesivamente, de una sucesión, ¿verdad? La figura 10 pues tendría el lugar 10 y tendría 2 más que la anterior, que serían 22. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una sucesión muy básica. Pero vamos a analizar un poco de estas variables que se pueden presentar para resolver una sucesión un poquito más compleja. Inciso A. En la serie puede hacer una figura, en la serie se puede hacer una figura con 41 puntos. A ver, chicos, díganme. Aquí había 10, aquí había 12, aquí había 14, aquí había 16, aquí había 18, aquí había 21, aquí había 22. O sea, por ahí de las veintitantas figuras podríamos tener una que tenga 41 cuadrados, 41 puntos coloreados.
Si tu respuesta fue no, es correcto. No, porque esta sucesión estamos observando que es una serie de números pares. Es muy obvia la respuesta. Inciso B. Hay que escribir una expresión algebraica para obtener el número de cuadrados sombreados de una figura según el lugar que ocupa. Ahora, aquí podríamos imaginarnos en qué ejemplos de la vida cotidiana podríamos nosotros estar implementando una sucesión. Bueno, a mí se me ocurren varios ejemplos, pero con este de los mosaicos o de los cuadrados, de hecho es cierto o es verdad. No sé si ustedes han visto vitropiso, azulejo, que tiene ciertas secuencias, un cierto patrón. Entonces, las personas que tanto van a comprar el material, que van a hacer el presupuesto para el material, como los que lo van a poner, que son los albañiles, deben de conocer cómo sacar la cantidad o el número de mosaico o vitropiso que van a requerir para darle a esa forma o a ese piso o a esa pared ese patrón que ellos quieren darle, ¿no? Entonces, obvio, no se van a poner a dibujar, ¿sí? De una en una, no, sino que utilizan esta clase de expresiones para poder obtener cuánto material se va a necesitar para dar ese diseño, ese acabado a la pared, al piso, no sé, no sé si me estoy dando a entender con el ejemplo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podríamos nosotros sacar una expresión algebraica? Bueno, siempre nos vamos a fijar en primer lugar en la diferencia entre una figura y otra. Por ejemplo, aquí tú ves que esta tiene 4 cuadrados sombreados y esta tiene 6 cuadrados sombreados, ¿verdad? Entonces la diferencia de 4 a 6 es obviamente 2, ¿de acuerdo? En segundo lugar, nos vamos a fijar en el lugar que ocupa ese término dentro de la sucesión. Es decir, por ejemplo, si yo buscara la figura número 100, pues su lugar sería el 100, como aquí lo fuimos fijando o enfatizando en la tablita. La figura 4 pues era el lugar 4, la figura 5 pues el lugar 5, la figura 6 pues el lugar 6, la figura 7 pues el lugar 7. Pero si yo me fuera hasta la figura 100, pues nunca acababa. Entonces, estas expresiones me sirven precisamente para identificar los términos dentro de una sucesión. O sea, ¿cuántos cuadritos sombreados tendría la figura número 100, por ejemplo? ¿Verdad? Y no nos vamos a ir haciendo 100 figuras. ¿Estás de acuerdo que es mucho trabajo y que te llevaría demasiado tiempo? Entonces, en lugar de hacer la figura, pues usamos una expresión algebraica con esta expresión general propia de la misma sucesión que te permite identificar cuántos cuadraditos azules tendría la figura número 100. Bien, entonces el lugar en la serie, como puede ser la figura 50, puede ser la figura 60, puede ser la figura 100, puede ser la figura 115, pues puede ser n cantidad de figura, ¿sí? Entonces le ponemos una n que representa al lugar que ocupa en la serie esa figura, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, vamos a hacer un arreglo. Esto yo lo he definido como un arreglo porque, por ejemplo, esta sucesión va de 2 en 2, ¿sí? Pero puede haber sucesiones que vayan de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿sí? Y no todas las sucesiones son iguales. Entonces, por eso tú tienes que hacer este arreglo donde vas a tomar como referencia para hacer esta expresión algebraica, vas a tomar la primera figura para hacer el arreglo. La primera figura tiene 4
4 figuritas sombreadas, ¿verdad? Entonces hasta aquí tú llevas que la sucesión va de 2 en 2. Que la figura número 1, y eso sería n, la figura número 1, acuérdate que n va a ser el lugar que ocupa la figura dentro de la sucesión, esta sería la primera figura, 2 por la primera figura, y me tiene que salir, aquí como tú puedes ver 2 por 1, pues es 2, pero me tiene que salir la cantidad de cuadros sombreados que tiene la figura. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es agregar 2 o sumar 2 al arreglo, ¿sí? Entonces, para poder yo identificar cuántos cuadrados sombreados pudiera yo tener en la figura número 100, en la figura número 60, que como ya te dije, no me los voy a ir haciendo de uno por uno, pues este arreglo me permite sacarlo rápidamente. Vamos a hacer este arreglo que sería sumarle entonces a lo que ya llevabas, que es la diferencia, el lugar en la serie, y el arreglo sería sumarle 2 para que me dé lo que yo tengo en la primera figura. Por ejemplo, vamos a comprobar que mi expresión algebraica quedó correcta. En la segunda figura tú tienes que la sucesión va de 2 en 2, ¿sí? Va de 2 en 2. Y la figura es la número 2. Entonces, n representa el lugar de la figura dentro de la sucesión, que sería el lugar número 2. Y le voy a sumar 2. Este 2 que le voy a sumar es porque yo ya hice una expresión algebraica que me generalice cualquier figura dentro de la sucesión, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que 2 por 2 son 4. 4 más 2, pues son 6. ¿Y cuántos cuadrados sombreados tengo en la figura número 2? Pues tengo 6, ¿verdad? Por si no te basta, es muy importante comprobar y comprobar para que también te vayas familiarizando con una expresión algebraica de cómo obtenerla para saber cuántos o qué término está dentro de un lugar en una sucesión, ¿sí? En la figura número 3, para que se vaya entendiendo lo de la regla general o la expresión algebraica. Fíjate, esta es mi expresión algebraica que obtuve de la diferencia, nuevamente va de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, va aumentando 2. El lugar que ocupa la figura o el término dentro de la sucesión, en este caso voy con la figura número 3, por lo tanto me queda aquí 2 por 3, y el arreglo que utilicé la primera figura para identificar ese arreglo, y en la primera figura, como observamos que tengo 4 cuadrados azules, y al multiplicar el 2 por 1 que me daba 2, o sea, hace el 2 de la diferencia por el 1 del lugar en la serie, me daba 2 y yo necesitaba que me diera 4, entonces le sumé estos dos, ¿sí? Le sumé estos dos, entonces es ya sustituyendo dentro de la expresión algebraica 2 por 3 más 2. Entonces este más 2 pues no lo resuelvo todavía. Multiplico este 2 por 3, son 6, 6 más 2, 8. Entonces, como puedes observar, en la figura número 3 sí tienes 8 cuadrados azules, ¿sí? Un ejemplo más, si tú continuaras con esta tablita en la figura 11, ¿sí? Pues tienes ya tu expresión algebraica dada por esta sucesión, que es 2 por n más 2, solamente que en vez de poner n voy a poner el lugar que ocupa la figura dentro de la sucesión. Voy a buscar la figura número 11 que seguiría aquí después de esta columna. La figura número 11 serían 2 por 11 más 2. 2 por 11, 22. 22 más 2,
24, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí sería 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. En efecto, la figura 11 llevaría 24 cuadraditos sombreados, ¿ok? Bien, ve haciendo lo tuyo, ve pausando tu video y ve completando tu actividad de 20 minutos en 20 minutos, ¿sale? Por aquí continuamos. Expresión algebraica de una sucesión. Ejercicio número 2. Resuelve lo que se pide con base en la siguiente regla. Aquí nos dan ya la regla, solamente que hay que expresarla ya con letras, con números, algebraicamente, para ser propios. Dice, cada figura de la sucesión tiene un número de puntos igual a 4 veces el lugar que ocupa en la sucesión más 1. ¿What? No pasa nada, está muy simple. Mira, dice que en una sucesión, una figura, o cada figura, perdón, tiene un número de puntos, o sea que, por ejemplo, tú puedes imaginar de esas sucesiones de colores, y que sus puntos son 4 veces el lugar que ocupa en la sucesión más 1. Entonces, 4 veces el lugar que ocupa en la sucesión. Pues mira, la diferencia viene siendo que entonces va 4 veces aumentando cada figura, ¿de acuerdo? Entonces vendría siendo la diferencia 4, ¿ya? El lugar de la sucesión, pues ese lugar puede ser el número 10, el número 1, el número 5, el número 20, el número 30, el número 100. Entonces, como no conocemos el número del lugar que ocupa dentro de la sucesión, vamos a identificarlo con una N, ¿sí? N representa el lugar que ocupa la figura o el término dentro de la sucesión, ¿sí? Y dice que el lugar que ocupa en la sucesión más 1. Entonces esto ya está muy simple porque ya nada más quiere decir que ese arreglo que se le hace para poder encontrar cada una de las figuras o los términos dentro de la sucesión viene siendo más, sumarle más 1. Nos piden escribir los términos de la sucesión. Ejemplo, vendría siendo el 5, fíjate, como en la segunda figura empezamos con el 5, porque aquí sería 4 por la primera figura, 4 por 1, 4 más 1, pues 5. Y en la segunda figura comprobamos, ¿sí? 4 por la segunda figura más 1, 4 por 2 son 8, más 1, 8 más 1, pues fácil, 9, ¿no? Entonces, el segundo término, la segunda figura tendría 9 puntos, ¿sí? La tercera figura, ¿sí? Yo creo que ya la sacaste, pero comprobamos con nuestra expresión algebraica 4 por 3 más 1, la tercera figura. 4 por 3, 12, 12 más 1, 13. Entonces dice, cada figura de la sucesión tiene un número de puntos igual a 4 veces el lugar que ocupa en la sucesión más 1. Entonces tienes 5 más 4, pues son 9, ¿verdad? Y luego 9 más 4, pues son 13. 13 más 4, pues son 17. 17 más 4, 21 más 4, 25 más 4, 29, 33, 37, 41 y así sucesivamente, ¿sí? De ahí la expresión así sucesivamente, porque va siguiendo esta regla específica. ¿Cuál es la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión? Pues como podemos notar, la diferencia entre uno y otro viene siendo de 4 en 4, ¿verdad? Inciso C.
Subraya las expresiones algebraicas que expresan las reglas generales con las que se pueden obtener los términos de la sucesión. Recuerda que la letra N representa el lugar de cada término. A ver, bueno, pues ya en primera instancia habíamos podido sacar por arreglo y por expresión que viene siendo entonces pues 4 más n la descartamos, ¿verdad? No le puedes nada más, aquí sería 4 más, por ejemplo, la primera figura, 4 más 1, pues sí serían 5, ¿no? Pero ya en la segunda figura, si le sumas 4 más 2 es 7, pero pues ya aquí tiene que darte 9, entonces no corresponde. Luego aquí te dice que sería entonces multiplicar la diferencia por el número de la figura dentro de la sucesión y luego le vuelves a sumar el número de la figura dentro de la sucesión. Por lo tanto, no corresponde. Y esta, pues vemos que es la misma que armamos ya con esos pasos que debemos de dar para hacer una expresión algebraica equivalente a una sucesión de figuras o de términos que tengamos. Cuando digo términos me refiero a algo como esto, ¿sí? El primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término. Obviamente es muchísimo más fácil hacerlo por términos que por figuras, porque aquí a que te pones a hacer una figura con 5 puntitos, luego una figura con 9, luego una figura con 13 puntitos, pues sí resulta bastante problemático, ¿no? Bueno, y aquí luego tenemos 4 por n menos 4 más 5. Si resolvemos estos números con signo, que vendrían siendo a 4, le multiplico el número del término, le resto 4 más 5, primero tendría que resolver esto. Y al resolver menos 4 más 5, pues resulta que sí es igual a más 1 también, ¿no? Entonces, pues hablamos de que estas dos sí son expresiones algebraicas equivalentes a la sucesión que nos ejemplificaban acá arriba. Inciso D. ¿Cuántos puntos tendrán las figuras que se encuentran en los lugares undécimo y decimocuarto? Entonces, aquí teníamos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Y obviamente la onceava, pues si va de 4 en 4, debe de tener 45, ¿verdad? De aquí del 41 seguiría 45. Entonces comprobamos. La onceava figura sería 4 por la onceava figura más 1. 4 por 11 son 44. 44 más 1 son 45. Y ven, ahí están los 45 puntitos que debe de tener la figura número 11. La decimocuarta figura, o sea, la 14ª figura, pues tendría la expresión 4 por la 14ª figura, 4 por 14, más 1. 4 por 14, pues son 56. 56 más 1, pues son 57. 57 puntitos tendría la 14ª figura. Luego nos preguntan por la figura, ven aquí 45 y 57 puntitos respectivamente tendrían cada una de las figuras. Entonces imagínate hacer una figura geométrica que corresponda a estas características, ¿no? Está muy difícil, de ahí la importancia de las sucesiones. O de ahí el ejemplo que les daba de los albañiles, de la construcción, de esos patrones que luego se utilizan en este ejemplo cotidiano, ¿no? Imagínate tú que él necesita tener ir poniendo, no sé, un azulejo morado en contraste con un blanco y pues lo necesita poner así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto azulejo puede encargar el albañil para saber que debe de poner tanta cantidad? Entonces, estas sucesiones son muy buenas para solucionar esa clase de problemas. ¿Qué lugar ocupa la figura formada por 49 puntos? Pues, órale, aquí está un poco diferente, ¿sí? Está un poco diferente, pero aplicamos lo que hemos aprendido de las ecuaciones lineales.
Como nosotros vimos, la expresión algebraica equivalente a la sucesión es 4 por el lugar de la figura dentro de la sucesión más 1. Entonces, 4 por el lugar de la figura dentro de la sucesión más 1 debe de ser igual a 49 o me debe de dar 49 puntitos, ¿sí? Simple, despejo 4n, por lo tanto neutralizo este más 1, está sumando, pasa restando, te va quedando 4n igual a 49 menos 1. 4n es igual a 49 menos 1, pues obvio son 48. Neutraliza o despeja la n, neutraliza este 4 que está multiplicando muy bien. Entonces lo neutralizo dividiendo y divides 48 entre 4. De esa manera ya neutralizaste este 4 por aquí. 48 entre 4 pues nos da 12. O sea, hace que la figura que tiene 49 puntitos está en el lugar número 12 dentro de la sucesión. Facilísimo, ¿no? Bueno, ve completando tus apuntes, por favor, no dejes de ir haciendo tus ejercicios para practicar. Ejercicio número 3. Completen la tabla según el número de cerillos necesarios para construir cada figura y realicen lo que se solicita. Aquí tengo la figura 1. Voy a ir contando cuántos cerillitos tengo. 4. 1, 2, 3, 4. La figura 2. Aquí, pues, miren muchachos, hay que ser muy obvios, ¿no? Entonces tienes los primeros 4 y se le agregan estos, que es 1, 2, 3. Entonces, la figura número 2 tiene los mismos 4 anteriores más estos 3. Y luego la figura 3 tiene los mismos que la 2, pero más estos 3. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, así es como se va armando nuestra sucesión. Entonces, la primera figura tiene 4 cerillos, la segunda figura tiene 7 cerillos, la tercera figura fueron estos 7 más 1, 2, 3, más estos 3, o sea, hace 10. Entonces, vamos a armar nuestra regla general o nuestra expresión algebraica para esta sucesión. Como les dije desde el principio, no todas las sucesiones son iguales. Por eso sí es importante que hagamos una regla general para definir el término que ocupa una figura dentro de una sucesión o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante hacer nuestra regla. Bueno, primero nos fijamos en la diferencia. De la figura 1 a la figura 7, ¿cuál es la diferencia? De la 1 a la 7. De la 7 a la 3, ¿cuál es la diferencia? Pues son 3 cerillos, ¿verdad? Entonces mi diferencia es 3. N siempre va a ser una constante dentro de tu regla porque puede ser la figura número 4, la figura número 5, la figura número 6, la figura número 100, la figura número 1000. Entonces, n siempre va a ser esa como constante dentro de tu regla que vamos a trabajar para definir el lugar que ocupa una figura dentro de la sucesión o el número de término que ocupa dentro de una sucesión término, ¿sí? Ok, y finalmente vamos a hacer ese arreglo tan necesario que se necesita para nuestra sucesión. Acuérdate, el tip, yo he visto tutoriales y todo el rollo y no había visto yo, esto me las tuve que ingeniar porque a mis muchachos les costaba mucho trabajo comprenderme. Entonces, el tip que yo les puedo pasar es que tomes la primera figura para hacer ese arreglo, así como un entrecomillado, arreglo para que tu regla, tu expresión algebraica quede de acuerdo a lo que tú necesitas según la sucesión que tengas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera figura tenemos que tienes 4 cerillos. Entonces, en la primera figura, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que necesitas 4 cerillos. Entonces, si tú tienes 3, que es la diferencia, por la primera figura, 3 por 1, 3 por la primera figura, 3 por 1, pues son 3, ¿verdad?
Pero ¿cuántos cerillos necesitas tener? ¿O cuántos tiene la primera figura? 4. Entonces, ¿qué le haces al 3 para que sea 4? Pues le sumas 1, ¿verdad? Y ya. De esa manera haces, por eso le llamo yo arreglo, porque tienes que hacer como esa, acomodarlo a tu conveniencia, por así decirlo, según la sucesión que tengas. Entonces, aquí en este caso es necesario a la diferencia multiplicada por el lugar de la figura dentro de la sucesión o del término dentro de la sucesión, es necesario sumarle 1, ¿sí? Es necesario sumarle 1 para que podamos encontrar cualquier figura o cualquier término dentro de la sucesión. ¿Ves? Así, bien fácil y bien sencillo, ¿sí? Entonces, en la figura 4, como va de 4 en 4, pues voy a tener, como va de 3 en 3, voy a tener 13. En la figura número 5, 13 más 3, voy a tener 16. En la figura número 6, 16 más 3, pues voy a tener 19 cerillos. Y en la figura N, que insisto, N es como esa generalización, puede ser la figura número 100, puede ser la figura número 15, puede ser la figura número 1000, puede ser cualquier figura dentro de la sucesión, por eso lo representamos con N. Y para poder calcular cualquier figura dentro de la sucesión o término dentro de la sucesión, pues para eso sacamos nuestra regla general, ¿sí? Que vendría siendo 3 por n más 1. 3 por el número de la figura dentro de la sucesión o por el número de término dentro de la sucesión más 1. ¿Sí? Excelente. Inciso A. Escriban una expresión algebraica con la que se obtenga el número de cerillos para formar la figura de acuerdo con el lugar donde se encuentra. Aquí está, ya la obtuvimos, ¿sí? Tiene su chiste obtenerla, entonces hay que poner atención en cómo hacerlo. Recuerda, tomas en cuenta la diferencia de una figura a otro o de un término a otro. Lo vamos a multiplicar por n, que va a ser el lugar de la figura dentro de la sucesión o el lugar del término dentro de la sucesión, y el arreglo, ¿sí? Aquí quiero hacer énfasis, aquí está gráficamente o están con las figuras, ¿sí? La sucesión aquí está con figuras y aquí está con términos propiamente matemáticos, ¿no? Que ya es a números y letras. Entonces, por eso se habla de o puede ser la figura o puede ser el término dentro de la sucesión. Entonces, es lo mismo, solamente que obviamente es más fácil esto que estar haciendo las figuritas, ¿sale? Muy bien. Ejercicio número 4. Realicen lo que se pide según la tabla. Una sucesión numérica comienza con el número 34 y cada término siguiente se obtiene al restar 3 al término anterior. Bueno, pues vamos a ver. Dice que se le resta 3, o sea, aquí hay que considerar que nos está diciendo, hay que restarle 3 al término anterior. N, pues ese sí ya no hay pierde, muchachos, ese ahí va a ir de cajón, ¿sí? 3 menos 3 por n. Y dice que el primer término es 34. Entonces vamos a ver el primer término, para eso voy a necesitar el arreglo, ¿sí? Para que me dé 34, que es el primer término. Entonces, en este caso tengo que es menos 3, porque me dice que se le resta 3. El primer término, menos 3 por el primer término, que sería menos 3 por 1. Menos 3, ojo, negativo por positivo. Eso me da negativo. 3 por 1, pues 3. Me da menos 3, pero yo necesito que el primer término me dice que es 34. Entonces,
Menos 3 para 34, ¿cuánto es necesario? O sea, ojo, imagínense su recta numérica, por favor. Menos 3, estás por acá en menos 3, ¿sí? Menos 3, ojo, para 34, que sería el primer término, para 34. Entonces, de menos 3, que es negativo, que está del lado izquierdo de la recta, te vas hasta 34. Tienes que llegar hasta 34. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Menos 3 y necesitas llegar a 34. ¿Ya lo sacaron? Bueno, dejen borro en lo que lo sacan. Bien, si has dicho que es 37, pues sí, es correcto. Menos 3 más 37, números con signo, muchachos. Uno es negativo, otro es positivo. Les puse por aquí una recta bien mal hecha, pero se las puse. Entonces, ahí nos da más 34, ¿de acuerdo? Más 34. Entonces, a mi regla general o a mi expresión algebraica le voy a sumar 37 para que de ese modo me pueda dar cualquier término dentro de la sucesión, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar con algunas variables. Nos piden escribir los primeros términos de la sucesión. Entonces, el primero me dicen que es el 34, ¿sí? El segundo término, pues voy a tener menos 3 por el segundo término, que sería 2, más 37. Entonces, menos por más, ojo, signos, menos 6 más 37. Nuevamente recta numérica, muchachos. No se les pase, por favor, por favor, por favor. Menos 6 sería por acá, a la izquierda de la recta numérica, a la izquierda del 0. Por aquí es menos 6 y más 37, aquí está el 0, digamos, más 37, entonces tienes que contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 8, 9, 10, más 37, ¿sí? Hasta que llegues a 37, tomando en cuenta que te veniste 6 a la izquierda o 6 hacia los negativos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto te da? Menos 6 más 37. Muy bien, si has dicho 31, es correcto, ahí está. El segundo término sería 31. Entonces, se va cumpliendo la condición, fíjate. Una sucesión numérica comienza con 34 y cada término siguiente se obtiene al restar 3 al término anterior. O sea, sería 34 menos 3, 31. ¿Sí? El tercer término, pues maestra, ya nomás réstale 3 al 31. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Así fácil. Pero tú estás practicando cómo tener una regla dentro de una sucesión y para practicarlo es necesario siempre, siempre, siempre trabajar esa regla, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer término es menos 3 por el tercer término más 37. Menos por más, menos 9 más 37. Menos 9 más 37. Muy bien, si has dicho 28 es correcto. Entonces me pide los primeros términos. Y ya de ahí con estos tres que practicamos está muy bien, ¿verdad? 28 menos 3, 25. Menos 3, 22. Menos 3, 19. Menos 3, 16. Menos 3, 13. Menos 3, 10. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La expresión algebraica, hay que anotar una expresión algebraica para esta sucesión, pues la obtuvimos desde un principio para poder obtener los demás términos y ubicarnos de qué sucesión se trataba. Muy bien, excelente. Nos preguntan por el 20º, por el 30º y por el 100º lugar. O sea, y aquí yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres? Así, meramente la verdad. Seguirle aquí, seguirle aquí. Así.
10, menos 3, 7, menos 3, 4, menos 3, etcétera, menos 3, y ahí restando, 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 hasta que sean 100 términos o aplicar tu regla general o tu expresión algebraica para esta sucesión. Si has dicho que prefieres la regla general, eres muy inteligente. Obvio, 1000 veces esto, ¿de acuerdo? De ahí que les insista con el ejemplo que les he puesto de dónde se puede utilizar esto, para qué es útil, ¿sale? Para que ustedes mismos vean que sí se utilizan estas sucesiones dentro de la vida cotidiana. Y eso por mencionar un ejemplo, pero también se me ocurre cuando se decora, bueno, que está dentro de lo mismo, ¿verdad? Que lleva ciertos patrones. La decoración, que lleva ciertos contrastes. En la cocina también, bueno, también sería dentro de la decoración, se me ocurre un repostero, ¿sí? Que usa patrones para decorar el pastel final. Y eso les sirve, estas asociaciones sirven para calcular el material que se necesitaría para poder hacer esa clase de patrones o de sucesiones. Puede haber muchos otros ejemplos y los estaremos analizando junto con su ayuda en clase, ¿sale? A ver, el 20º lugar se entiende entonces que es el 20º lugar, 20º. Entonces sería 3 por el 20º lugar, o sea, menos 3, perdón, por 20 más 37. Menos por más, menos. 3 por 20, 60. Menos 60 más 37. Ojo que estás muy a la izquierda de tu recta numérica. Menos 60 más 37. ¿Cuánto es? Muy bien, menos 23. Por eso les dije, ojo, porque estás muy a la izquierda. El menos 60 tiene mayor valor absoluto que más 37. Como te vas a la izquierda aquí y luego te vienes a la derecha acá, se restan, son signos diferentes, se restan y te queda menos 23, ¿sí? Porque te fuiste más hacia la izquierda, ojo. El 30º lugar, o sea, el 30º lugar, menos 3 por el 30º término o 30º término más 37. Aquí bajo el 37, menos por más, pues es menos 3 por 30, 90. Menos 90 más 37. Ojo, signos diferentes. Menos 90 más 37. Muy bien, menos 53. Menos 53. Y el 100º lugar, ¿sí? O sea, el término número 100. Entonces, menos 3 por el término número 100, ¿sí? Menos 3 por el término número 100 más 37. El más 37 lo voy a bajar. Menos por más, menos. 3 por 100 pues son 300. Menos 300 más 37. Menos 263. Ahí está. Imagínate, o si lo hubieras hecho así, de uno en uno hasta llegar al 100º, yo creo que apenas irías en el 15º, en el 20º. Y nosotros ya resolvimos la respuesta aplicando nuestra regla general para esta sucesión en particular. Te recuerdo, cada sucesión va a tener su regla porque no todas son iguales, ¿ok? Ejercicio número 5. Escriban los primeros números de la sucesión de acuerdo con el número de palitos que forman cada figura y haz lo que se solicita. Bueno, en la figura número 1 tengo 1, 2, 3 palitos. En la figura número 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la figura número 4
voy a tener, fíjate, son estos 11, ¿de acuerdo? Estos 11 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 más 8 pues son 19. En la tercera figura tendría entonces, fíjate, cómo aquí empiezas con 3, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Aquí empiezas con 3, luego de 3 se pasa a 11, luego de 11 se pasa a 19, luego de 19 se pasa a 27. Si notas el patrón, vamos a buscar el patrón que tenemos aquí. Fíjate, de 3 para 11, pues 8, ¿verdad? De 11 para 19, 8. De 19 para 27, 8. De 27 para 35 y así sucesivamente. 35 más 8, 43. Más 8, 51. 51 más 8, 59. 59 más 8, 67. ¿Sí? Entonces, así es como nos quedaría esta sucesión. ¿Sale? Cuando te la ponen así con la figurita y todo, pues como que es más fácil. ¿Sí? Estarás de acuerdo conmigo en que sí es más fácil. Entonces, aquí vamos a completar la tablita. Tienes que la figura número 3 tendría 19 palillos. La figura número 4, bueno, y la diferencia o la resta entre los términos consecutivos, pues obviamente viene siendo 8. 19 menos 11, 8. La figura número 4 tendría 27 palillos. 27 menos 19, pues también son 8. La figura número 5 viene teniendo 35 palillos. 35 menos 7, también 8. ¿Sí? A ver, ¿cuál tiene 13 palillos? ¿Y cuántos palillos tendría la figura número 13 y la figura número 50? ¡Ay! Aquí en esta parte es donde se empieza a poner como que para esto es este tema, para aprender cómo hacerle aquí. O sea, de ahí la importancia de prestar atención a nuestra lección. Entonces, aquí vamos a buscar al término, al lugar de la sucesión que tiene 75 palillos. Entonces voy a plantear mi regla general, para eso me voy a fijar en la diferencia, ¿sí? Ya se me fue aquí, perdón. La diferencia que viene siendo de 8 en 8, aquí la tenemos, ¿sí? La diferencia es 8. El lugar que ocupa el término dentro de la sucesión siempre va a ser n, o sea, aquí no hay pierde, siempre va a ser n. Y vamos a buscar ese arreglo que yo necesito usando como base mi primer término o mi primera figura. Entonces, nota que en tu primera figura tienes 3 palillos, ¿sí? Entonces voy 8 por n, ¿sí? 8 por la primera figura, 8 por 1, 8. Entonces aquí se da 8, pero tú necesitas que te dé 3. ¿Qué haces para que te dé 3? ¿Qué le haces al 8 para que te dé 3? Le resto, ¿cuánto le restas? Le resto 5, ¿verdad? Entonces ahí tienes tu arreglo. Sería 8 la diferencia por el lugar del término o la figura dentro de la sucesión y tu arreglo queda restarle 5 para que te dé cualquier término dentro de la sucesión, ¿sale? Una vez que obtuviste pues obviamente te dice que bueno, ahorita me regreso a como lo haríamos, el 13º término de aquí, 8 por n menos 5, 8 por el término 13º o el lugar 13º, menos 5, el menos 5 lo bajo, 8 por 13, muy bien, 104, 104 menos 5, 99. Aquí nos darían 99 palillos dentro de la sucesión, la figura número 13. Y la figura número 50,
Aquí nuevamente se repite la diferencia entre término y término. Entonces tenemos 8 por n menos 5, 8 que es la diferencia por el número de término dentro de la sucesión o el número de la figura dentro de la sucesión, menos 5. Entonces me hablan del lugar 50. Entonces 8 por 50 menos 5. Voy a bajar el menos 5. 8 por 50, 400. 400 menos 5, 395. Entonces, la figura número 50 tendría 395 palillos, ¿sí? ¿Te imaginas hacer estas 395 palillos? Las sucesiones son muy efectivas y muy prácticas para resolver situaciones, muchachos, ¿sí? Entonces, obviamente cada término de término en término iría de 8 en 8. Aquí sí, a lo mejor la diferencia entre el término 50 y el término treceavo pues ya vendría siendo más, pero la base es que tú identifiques la diferencia, porque como puedes ver la diferencia va dentro de la regla general para tu sucesión. Inciso B. ¿Qué notan acerca de la resta o diferencia entre términos consecutivos de la sucesión? ¿Qué notan? Pues que del primer término al segundo término es 8, del segundo término al tercer término es 8, del tercer término al cuarto término es 8, del cuarto término al quinto término es 8. Entonces es una constante, como puedes notar aquí, es un término constante. Inciso C. Escriban una regla que represente los términos de la sucesión de acuerdo con el lugar que ocupan en ella. 8n menos 5. Esta es la regla general que obtuvimos desde el principio. ¿Sale? El número 148 forma parte de la sucesión. A ver, fíjense, el número 148, o sea, aquí en esta tablita, podrías, o aquí en esta sucesión ya continua, ¿podría estar el número 148? Bueno, aquí salió la respuesta, se adelantó, que es no, ¿verdad? Porque los términos de la sucesión son números nones o impares. Como puedes ver, tienes el 3, el 11, el 19, el 27, el 35. Son puros números nones o pares, ¿verdad? Entonces, no. Vamos a hacer este que por aquí me faltó, me lo brinqué erróneamente. Entonces, tú tienes 8... n menos 5, discúlpenme, no la hago muy bien con este cursor, y nos decía que nos daba 75 palillos, entonces esto es igual a 75, ¿sale? Ya les planteé la ecuación, esta es una n. Ya les planteé la ecuación, muchachos, entonces como me falló a mí, pues se las voy a dejar por participación al que me resuelva esta, que está muy sencillita, muy fácil, ¿sale? Ejercicio número 6. Si la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión es 4 y el primer término es 2, escribe la regla y encuentra los términos que ocupan los lugares 3, 15 y 99. Bueno, pues ahí está. Me dice que el primer término es 2 y que la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión es 4. Entonces, empiezo con el 2 y la diferencia es 4. 2 más 4... 6 más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer término ya está aquí, ¿sí? Aquí está. Este es el primer término, el segundo término, el tercer término. Entonces, el tercer término ya está, ya lo tenemos. Pero me preguntan el 15 y el 99. Entonces, voy de nuevo con mi regla general para poder establecer mi expresión algebraica para esta sucesión. No olvides, para establecer tu regla general, te lo pongo aquí bien definido.
tienes que identificar de cuánto en cuánto va la sucesión. En este caso va de 4 en 4, ¿sí? Entonces, tienes que multiplicarlo por n y tienes que recordar que n es el lugar del término en la sucesión o de la figura en la sucesión. Te va quedando como 4n. Tienes que sumar o restar, este sería como el arreglo que les comenté. Tienes que sumar o restar según sea necesario para que te dé el primer término. En este caso el primer término es 2. Así que 4n, donde n es el primer término, multiplico 4 por 1, te da 4. Para que me dé 2, 4 para que me dé 2, hay que restarle entonces 2. Y te queda la regla general, entonces como 4 por n menos 2. Esta es otra forma de explicárselos, muchachos. La verdad, siento que está mejor con los ejercicios anteriores, pero esto está como escrito o relatado, pero es lo mismo que las anteriores, ¿sale? Te queda tu regla general como 4n menos 2. Entonces te piden identificar el tercer término, el quinceavo y el 99avo término, ¿ok? Entonces vamos con la comprobación. 4 por el primer término menos 2, pues 4 por 1, 4, menos 2, 2. Ahí está el primer término. El segundo término comprobando, 4 por el segundo término, 4 por 2, 8, menos 2, 6. Ahí está la comprobación. Aquí está uno de los que nos pidieron, 4 por el tercer término, 4 por 3 menos 2, 10. Ahí está el tercer término, ¿sí? Y pues el término tercero, pues ya lo tenemos. Ese es 4 por 3, 12, menos 2, pues es 10. El quinceavo término, 4 por 15 menos 2. 4 por 15, 60 menos 2, 58. Y el 99avo término, 4 por 99 menos 2, 394. ¿Sí? Y pues hemos terminado, muchachos, nuestra actividad. Hasta aquí, sucesiones y expresiones algebraicas. Hasta pronto.